Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Cordial saludo y sean bienvenidos a esta continuación, nuestra segunda sesión de esta charla sobre la conciliabilidad, los asuntos que son susceptibles de ser conciliados con la participación de las partes en una audiencia de conciliación y la intervención de un tercero imparcial neutral, el conciliador. Dentro del desarrollo de este diplomado en conciliación extrajudicial en derecho, con énfasis de resolución de conflictos agrarios y componentes de mujer y género. En esa primera sesión, pues hicimos una introducción general desde la perspectiva del origen, del fundamento constitucional y legal de los mecanismos alternativos de solución de controversias y, en concreto, la conciliación. Recordemos entonces que a partir del artículo 116 constitucional tenemos que los particulares pueden ser investidos de manera transitoria de la función de administración de justicia en la condición de conciliadores o de árbitros. Principio de habilitación. Las partes inmersas en una controversia pueden acudir a un centro de conciliación, a un centro de arbitraje y seleccionar el conciliador o los árbitros de su preferencia. La conciliación entonces tiene unos elementos importantísimos respecto de lo que es la facultad de las partes, la autocomposición a partir de la manifestación de voluntad de las partes para construir una solución a las diferencias o a sus controversias en ejercicio de la autonomía de la voluntad. Y ello es importante para definir o ir desbrozando lo que es el concepto de la conciliabilidad, determinar cuáles son los asuntos que pueden ser susceptibles de ser conciliados. Vimos entonces también cómo la ley desarrolla los enunciados constitucionales y para el caso de los métodos de solución de controversias, pues tienen unos instrumentos legales definidos. Hablamos entonces, por ejemplo, que para el arbitraje y la amigable composición tenemos el estatuto contenido en la ley 1563 de 2012 y para la conciliación la reciente expedida ley 2220 de 2022. Definimos también y recordemos entonces que la fuente de la conciliabilidad está contenida en el artículo séptimo de la ley 2220 que nos habla en concreto de lo que son los asuntos conciliables, que la misma ley en su artículo 54 nos va a determinar que frente a esos asuntos frente a los cuales no es posible la conciliación, el conciliador debe expedir una constancia de asunto no conciliable para que el tema deba ser resuelto entonces judicialmente. Otra característica importante que analizamos y que tiene que ver también con un fundamento importante de la conciliación es la excepcionalidad, contenida entonces en el enunciado del artículo séptimo de la ley 2220. De manera excepcional, entonces, todos los asuntos, siempre y cuando no estén prohibidos por la ley, que correspondan a causa lícita, objeto lícito, y frente a los cuales sea susceptible la capacidad de disposición de las partes para transar sus diferencias, que sean susceptibles de transacción, pues serán los fundamentos importantes para determinar la conciliabilidad, definir los asuntos frente a los cuales es procedente la conciliación. Vimos también que hay dos momentos frente a lo que implica presentar una solicitud de conciliación. Una, que se cumpla el requisito de procedibilidad. Eso quiere decir esa exigencia que definió el legislador para que antes de demandar la controversia sea propuesta al escenario amigable del diálogo constructivo, edificante, con la intervención del tercero imparcial neutral, el conciliador, y intentar solucionar en esa instancia de acercamiento entre las partes, a partir del diálogo, una solución efectiva, oportuna, que evite el diligenciamiento de la demanda del trámite judicial.
pero también es susceptible de conciliarse entonces los asuntos que por su naturaleza, en la medida que pueden ser sujetos de transacción, que pueden permitir que las partes tengan una capacidad de disposición, de expresión de capacidad de disposición y que sea expresión de su autonomía de voluntad, pues también puede intentarse la conciliación para solucionar de fondo y evitar la demanda judicial. Entonces, con estos temas de conceptualización, pues hicimos una introducción de lo que es este curso en el que intentamos abordar la conceptualización de los asuntos conciliables, la conciliabilidad en materia de conciliación extrajudicial en derecho. En el siguiente curso, en este momento de encuentro con ustedes, pues la idea es que abordemos diferentes momentos históricos de la ley en los cuales el legislador ha intentado definir cuáles son los asuntos conciliables hasta el momento actual, nuestra ley 2220 de 2022. Vamos entonces también a hacer un recuento de una situación importante, y es que, como vimos en la oportunidad anterior, en nuestra reunión y en nuestra sesión anterior, hay unos elementos importantes de la conciliación que son muy afines a la relación obligacional contenido en los contratos, la autonomía de la voluntad, la bilateralidad, la excepcionalidad respecto a los temas frente a los cuales es posible que las personas se obliguen al cumplimiento de determinadas prestaciones en virtud del contrato. Esos elementos podríamos replicarlos también hacia lo que es la conciliación, porque finalmente allí lo que se van a establecer es obligaciones, muchas veces bilaterales, otras veces unilaterales, respecto de lo que es el cumplimiento de compromisos para superar una dificultad. Entonces haremos un recuento y un repaso de lo que son las fuentes de las obligaciones, en virtud de las cuales las personas pues, pueden establecer compromisos como expresión de su autonomía, de la voluntad, de su libertad negocial, con el propósito de zanjar diferencias, de encontrar puntos de convergencia cuando se presentan disvalores respecto de la convivencia, respecto de la armonía en las relaciones, que es cuando se presenta justamente el conflicto, el problema, la divergencia, frente a la cual pues está la oportunidad de asistir, de acudir a los mecanismos alternativos de solución de controversias como un momento idóneo, como un momento eficaz, efectivo, para que las partes puedan, desde la expresión del principio de participación, de la posibilidad de autogestionar sus propios conflictos, pues encontrar la solución a los mismos. Con el cumplimiento entonces de una finalidad que tiene la conciliación, y es de servir de instrumento de administración de justicia, de acceso a la administración de justicia. En virtud de que el arreglo que se pueda concretar en el escenario conciliatorio tiene los efectos de cosa juzgada, con lo cual se superan las controversias, se evita que el tema deba escalar al escenario judicial, con la consecuente descongestión de los escenarios judiciales, y fundamentalmente la oportunidad que se tiene de reconstrucción de tejido social a partir de superar esas desavenencias que pueden romper en algunos momentos la relación normal de las personas. Vamos entonces también a hacer un recuento de lo que son esas fuentes de las obligaciones, porque van a determinar justamente las oportunidades y los temas en los cuales es susceptible la conciliación. En unos casos porque la naturaleza propia de la controversia admite que el tema pueda ser solucionado vía el diálogo directo de las personas, o bien porque se requiere agotar el requisito de procedibilidad para los casos y los asuntos que tienen que ver con demandas declarativas, con procesos declarativos, en los cuales se debe intentar, es una exigencia legal, acudir primero a la conciliación antes que demandar, antes que formular la controversia jurídica ante los jueces de la República. Esos elementos comunes que representan la conciliabilidad, que son muy afines al régimen obligacional contractual, pues tienen que ver con la excepcionalidad,
la autonomía de la voluntad, la privacidad y la bilateralidad, las partes en controversia. Y aquí entonces vamos a encontrar unos elementos generales de lo que representa la conciliación como una oportunidad de diálogo entre las personas para que de manera constructiva y participativa se puedan definir soluciones, puntos de convergencia que permitan superar las controversias. En primer lugar, pues vamos a tener necesariamente un elemento objetivo, y ese elemento objetivo pues son los temas y los asuntos frente a los cuales pueden presentarse diferencias, controversias entre las personas, temas de deberes, de derechos, temas relacionados entonces con la libertad de asociación, la forma de asociarse entre las personas para suscribir obligaciones, la relación con las personas, con los otros, en ese tracto sucesivo cotidiano en el que permanentemente estamos estableciendo relaciones jurídicas a partir de esa forma de asociación, que en buena parte tienen un contenido eminentemente patrimonial. Desde la perspectiva entonces de lo que es justamente el contenido patrimonial, 12 asuntos que tienen que ver justamente con esa posibilidad que tienen las partes de establecer relaciones, tractos obligacionales, ese contenido patrimonial que podríamos recordar como absolutamente estático, que tiene que ver entonces con la propiedad, por ejemplo, frente a los bienes, y el dinámico, que tiene que ver entonces con la posibilidad de suscribir obligaciones a partir de lo que es el acuerdo de voluntades, el contrato, en el que hay de por medio asuntos estrictamente económicos o patrimoniales. Relaciones de contenido económico o patrimonial como elemento objetivo generales de lo que es la conciliación como tal. Tenemos también entonces un elemento subjetivo. Este elemento pues tiene que ver justamente con las personas físicas, naturales, las personas jurídicas, que en su relación cotidiana, obligacional, pues van presentando divergencias y se van presentando problemas que son susceptibles de ser negociados, solucionados vía la conciliación antes de presentar el problema jurídico para la resolución de los jueces. Entonces, el elemento objetivo, recordemos, los asuntos frente a los cuales pueden surgir y pueden surtirse controversias, y el elemento subjetivo, pues las personas que en virtud de su relación pueden presentar divergencias, pueden presentarse problemas en sus relaciones y pues en algún momento tienen que definir los caminos idóneos para poder solucionarlos vía el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias, la conciliación entre ellos, la transacción, la mediación, la negociación, o pues en los que son eminentemente contractuales, por ejemplo, entonces el acudir a los métodos heterocompositivos como el arbitraje. Y viene entonces un elemento metodológico y tiene que ver entonces con esas reglas, con esos momentos, con esas oportunidades, con los pasos que definen el trámite en virtud del cual se va a desarrollar la conciliación para el caso concreto nuestro. Y entonces estos están contenidos en el artículo 50 y subsiguientes del Estatuto de la Conciliación, que va a implicar entonces el momento en el cual la parte interesada en solucionar pues presenta su solicitud, el análisis que debe hacerse desde el Centro de Conciliación para admitir o no esa solicitud, permitir que se subsane y proponerla entonces para su asignación a un conciliador, quien deberá entonces hacer el estudio correspondiente, citar a las partes, invitarlas a la audiencia de conciliación, y ese momento de la audiencia de conciliación pues va a ser el de interacción, el de motivación por parte del conciliador para que las partes intervengan, participen de manera activa y propongan desde su voluntad, desde su autonomía, desde la expresión de su capacidad de disposición, pues oportunidades de solución y encontrar puntos afines que vayan encontrando la satisfacción de las partes y la posibilidad de construir el acuerdo. La audiencia de conciliación entonces va a requerir la participación activa de las partes, el ánimo propositivo del conciliador,
sin que implique ello que las partes deban aceptar pues sus propuestas, porque, insisto, son las partes las que van a determinar desde la expresión de su voluntad si aceptan o no las posibilidades de solución que plantee el conciliador. La audiencia entonces va a permitir que las partes se expresen. La audiencia de conciliación está amparada por el principio de confidencialidad. Ha querido el legislador que las partes tengan la libertad absoluta de expresar lo que consideren sin que ello implique alguna asunción de responsabilidad. Propongan alternativas de solución para zanjar justamente sus diferencias. Lo que allí acontezca no le interesa sino a las partes. No puede utilizarse en ningún otro escenario en virtud del principio de confidencialidad. No se van a preconstituir pruebas en esa audiencia de conciliación y por eso no se dejan constancias, por eso en la expedición del documento resultante, pues simplemente va a tenerse el acuerdo, si se llega a él, que debe ser claro, expreso, exigible y que corresponda al consentimiento, al trabajo mancomunado de las partes que han llegado a definir esos elementos obligacionales para solucionar su controversia y poder entonces suscribir el documento final. Puede pasar también que la audiencia termine sin acuerdo, con lo cual, de acuerdo con la ley, pues se debe expedir inmediatamente la constancia de no acuerdo, indicando pues la asistencia de las partes, sucintamente el hecho objeto de la pretensión y la pretensión misma. Documento que servirá para demostrar que se intentó, para el caso de los procesos declarativos, la conciliación y luego así pasar al escenario judicial. El otro resultado que podría tenerse al momento de instalarse la audiencia es que, verificada la citación por medios expeditos, por medios que resulten eficaces en el cumplimiento de la invitación a la contraparte para que acuda a la audiencia de conciliación y participe, pues es el de tener una inasistencia, frente a la cual pues la ley señala 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la celebración de la audiencia. Para quien no pudo comparecer, pues exprese los motivos de su no comparecencia. Y como tal, entonces, expedir la constancia indicando o no las razones que pudo haber señalado la persona que no asistió a la audiencia de conciliación. Entonces, esos 3 elementos importantes son los que constituyen el fundamento de la conciliación. El elemento objetivo, los temas sobre los cuales puede versar el desarrollo de una audiencia de conciliación. El elemento subjetivo, las personas que acuden a la misma, personas físicas, personas naturales o personas jurídicas. Y el elemento metodológico, que tiene que ver con los instrumentos que definen el trámite que debe ser observado por el centro de conciliación, por el conciliador, para desarrollar la audiencia de conciliación y tener los resultados que prevé la ley. Ojalá la construcción del acuerdo que supera toda controversia, la constancia de no acuerdo, si es que definitivamente no se llegó a la solución a partir del diálogo entre las partes, o la constancia de inasistencia, si alguna de las personas dejó de asistir a la audiencia de conciliación, indicando si se justificó o si no se justificó. Los mecanismos de solución de controversias, digamos que tienen su origen desde el mismo desarrollo de los institutos jurídicos a partir del desarrollo histórico. Para el caso colombiano podríamos señalar que un primer momento podría señalarse de la definición de la transacción en el artículo 2469 del Código Civil, indicando entonces que la transacción es un contrato en el que las partes pueden terminar extrajudicialmente un litigio pendiente de resolverse o pueden prevenir que se presente un litigio que esté pendiente en su definición, en su propuesta ante la rama judicial. Los mecanismos como tal ya encuentran su fundamento, como lo vimos en la oportunidad, en la sesión anterior, en el artículo 116 de la Constitución Política, en el que pues se confiere a algunos particulares en calidad de conciliadores y de árbitros, pues la posibilidad de administrar transitoriamente justicia. Y pues la ley también ha desarrollado el concepto de la conciliación. Un primer momento podríamos remontarnos hacia
el Código Procesal del Trabajo, en el que pues, se señaló que la conciliación puede intentarse en cualquier momento en que se lleve un proceso judicial con el propósito de solucionarlo en esa fase de diálogo entre las partes, digamos que por fuera del proceso, de manera extrajudicial. Y concretamente respecto de lo que es el desarrollo del postulado constitucional del artículo 116 ya citado en diferentes oportunidades, pues está justamente la Ley 23 de 1991, que en su artículo 75 nos indicaba que en los centros de conciliación se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento o conciliación. Entonces, acá tenemos una definición de asuntos conciliables que encuentra su significado en el mismo elemento gramatical que se quiere definir. La conciliación es lo que es susceptible de conciliación. Digamos que hasta ahí todavía no tenemos una percepción exacta o aproximada de lo que podría ser considerado como un asunto conciliable, sino habría que remitirse entonces a aquellos asuntos que puedan ser susceptibles de transacción o desistimiento y que tienen que ver justamente con la expresión de la capacidad de decisión sobre la disposición patrimonial de determinadas situaciones jurídicas que tienen las personas. Posteriormente viene entonces la Ley 446 de 1998, artículo 64, que define entonces a la conciliación como un mecanismo de resolución de conflictos, mediante el cual dos personas inmersas en una controversia, en un conflicto, autogestionan la solución de sus diferencias a partir del diálogo con la intervención, con la ayuda de un tercero neutral, imparcial, calificado, conocedor del derecho, denominado conciliador. Y a título seguido indica entonces que serán conciliables todos los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley. Aquí entonces tenemos ya un elemento nuevo que se introduce a la definición legal de los asuntos conciliables. Además, aquellos en virtud de los cuales se puede tener la autonomía de la voluntad de las personas, la capacidad de disposición, pues también los que expresamente pueda determinar el legislador. Y el momento actual, pues la Ley 2220 de 2022, que nos indica de manera concreta que serán conciliables todos los asuntos que no estén prohibidos por la ley. Y mira que ahí tenemos una relación directa con lo que es el contrato. La expresión del acuerdo de voluntad entre las personas, pues puede desarrollarse sobre todo lo que su capacidad de disposición le permita, siempre y cuando no haya una restricción legal. Y entonces representa un principio general el hecho que pueden conciliarse todas las materias susceptibles de transacción, desistimiento y los derechos de los cuales su titular tenga capacidad de disposición. Y entonces ya vamos precisando de mejor manera en la definición legal el concepto de la conciliabilidad. Y entonces, por regla general, vamos a indicar que podrán ser susceptibles de conciliación todos los asuntos que, en virtud de la transacción del desistimiento, pueda permitir la expresión de autonomía de voluntad respecto a la capacidad de disposición de las personas, que en términos muy sencillos y muy conclusivos, pues tiene que ver con asuntos eminentemente patrimoniales y económicos, y fundamentalmente que no están prohibidos por la ley. Causa lícita, objeto lícito. Como principio general, entonces, a partir del desglose de este enunciado legal del Estatuto de la Conciliación, pueden conciliarse. Es susceptible de llevarse por la conciliación todos los asuntos frente a los cuales las personas puedan hacer expresión de su voluntad, tengan la capacidad de disposición y que sean susceptibles entonces de la negociación, de la transacción, del desistimiento, de la renuncia frente a determinados derechos y asuntos frente a los cuales pueda darse de manera concluyente la expresión de la voluntad de las personas, la expresión de la capacidad
de disposición que, insisto, va a recaer fundamentalmente sobre asuntos exclusivamente económicos, patrimoniales en principio. Pero además, entonces, todos los asuntos que no estén señalados taxativamente como una prohibición en virtud de las disposiciones del legislador contenidas en la ley. Asuntos entonces que se pueden conciliar, pues podemos entonces partir de una manera general, y esto lo iremos concretando en las sesiones posteriores, digamos que por especialidad en el trámite y el conocimiento de asunto de la especialidad de los jueces, pero en términos podríamos generar que se debe cumplir fundamentalmente 3 requisitos. Que se trate de un conflicto de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial que tenga su origen, su fundamento en alguna de las fuentes de las obligaciones. Que ese asunto controversial, que esa diferencia, que ese problema que presentan las personas sea susceptible de transacción. Entonces, asuntos y derechos sobre los cuales las personas tengan capacidad de disposición. Y el tercer requisito entonces sería que no exista una prohibición legal para que se dé esa posibilidad de construir una solución respecto de una diferencia sobre un asunto particular. Entonces, 3 requisitos importantes. La naturaleza patrimonial o extrapatrimonial que tenga su relación con alguna de las fuentes de las obligaciones, que ese asunto conflictivo, problemático, en su núcleo esencial sea susceptible de transacción, y esto tiene que ver entonces con temas, con derechos sobre los cuales se pueda tener la expresión de la capacidad de disposición de las personas, y finalmente que no exista una prohibición legal. Y aquí pues vale la pena recordar la teoría de las obligaciones, la fuente de las obligaciones y esa concepción de la teoría clásica que nos identificaba fundamentalmente 4 fuentes de obligaciones. El contrato como un acto creador que surge del consentimiento de las partes en virtud de las cuales se obligan a determinadas situaciones que tienen que ver entonces con las posibilidades de establecer vínculos jurídicos entre las personas a partir de lo que son obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. El cuasicontrato, que representa entonces el hecho voluntario lícito en el que no hay una convencionalidad, un acuerdo expreso entre las partes, sino que están definidos en algunos casos en la propia ley. Entonces recordemos que los institutos del cuasicontrato están definidos en el Código Civil, cuando se nos habla de los cuasicontratos en el artículo 2302, y para el caso nuestro entonces nos presenta 3 casos concretos y que tienen que ver entonces con la agencia oficiosa, con el pago de lo no debido y con la propiedad en comunidad como hechos típicos de lo que es el cuasicontrato. Y el delito, hecho voluntario, ilícito sin acuerdo entre las personas, y el cuasidelito, hecho lícito realizado sin la intención de causar daño. Entonces aquí está la responsabilidad extrapatrimonial, y respecto del delito, obviamente que no haya una restricción definida en la ley en delitos dolosos. Una visión moderna de la fuente de las obligaciones que pues replantea y reorganiza, si se quiere, lo que es la fuente de las obligaciones desde su visión clásica, nos presenta entonces 3 escenarios desde los cuales se puede analizar la fuente de las obligaciones. Primero, entonces, lo que es el acto jurídico como tal. Y entonces aquí podemos situar la expresión bilateral de las personas que se obligan de manera recíproca a partir de la bilateralidad en los contratos. Los compromisos unilaterales de voluntad, en algunos casos particulares, de aceptación de herencia, el reconocimiento de hijo extramatrimonial. Otro segundo escenario, pues tiene que ver entonces con los hechos jurídicos, tanto lícitos e ilícitos. Y aquí entonces situamos a lo que es el delito y al cuasidelito, y la relación directa del cuasidelito con lo que son en la vida en sociedad las actividades peligrosas, la teoría del riesgo creado, que nos va a definir entonces lo que es la responsabilidad extra
contractual. Por ejemplo, en el tema de la conducción de automotores, que puede causar daños materiales en su ejercicio, o también lesiones personales en virtud de los accidentes de tránsito, y esos temas entonces son susceptibles de ser resueltos en el escenario conciliatorio. De igual manera, entonces, en un tercer escenario, podríamos situar lo que la doctrina define como ciertos estados de hecho o de derecho que crean obligaciones. Y aquí entonces se reemplaza el concepto de la teoría clásica de las fuentes de las obligaciones, reemplazando entonces el concepto de lo que es la expresión de la ley, como la posibilidad que tiene el legislador de determinar imposiciones en virtud de armonizar las relaciones sociales y que son de obligatorio cumplimiento para las personas. Algunos estados de hecho o de derecho que crean obligaciones, por ejemplo, la obligación alimentaria surge del parentesco, el usufructo legal del padre sobre los bienes del hijo no emancipado, pues surge también entonces del parentesco. La obligación de resarcir perjuicios en un enriquecimiento sin causa o en la agencia oficiosa, pues entonces podríamos entonces referir que hace su símil a lo que era la fuente clásica de las obligaciones respecto de lo que es el cuasi contrato. Y recordemos entonces el artículo 2302 que ya les cité del Código Civil, en el que nos precisa exactamente cuáles son esos momentos en los cuales se puede hablar del cuasi contrato, y aquí pues son ciertas expresiones de hecho o derecho que están contenidas en disposiciones normativas. Para el caso concreto, la agencia oficiosa, el pago de lo no debido, el enriquecimiento sin causa y la propiedad en comunidad. Otras situaciones tienen que ver, por ejemplo, con las relaciones de vecindad, también como ciertas situaciones de hecho frente a las cuales pues también es susceptible la conciliación. En síntesis, hasta acá podríamos decir entonces que los asuntos de naturaleza conciliable deben corresponder a unas situaciones particulares. En primer lugar, que esos asuntos, que esos temas no estén prohibidos por la ley, que correspondan entonces a la expresión de autonomía de las partes, a la expresión de la capacidad de disposición frente a lo que es objeto lícito, causa lícita. Todas las materias, todos los asuntos que sean susceptibles de transacción y desistimiento, y aquí entonces importante, tiene todo que ver con lo que es la capacidad de disposición relacionado con asuntos económicos y patrimoniales, y los derechos de los cuales el titular, las personas tengan capacidad expresa de disposición. Asuntos frente a los cuales es posible, es plausible la conciliación, el diálogo entre las partes, la intervención del conciliador que debe proponer, invitar a las partes, motivarlas para que a partir de un diálogo constructivo puedan encontrarse caminos que permitan identificar elementos de convergencia que a la final, a la postre, puedan suscitar la construcción de un acuerdo conciliatorio que ponga fin a la controversia y pues evite que el tema deba ser escalado al escenario judicial. Miren que también en el desarrollo del trámite conciliatorio, en la audiencia, otro escenario que puede darse frente a los tres que vislumbramos en minutos anteriores respecto a lo que es el resultado de una audiencia de conciliación, la constancia de inasistencia, la constancia de no acuerdo o el acuerdo total, pueden darse casos en que existan acuerdos parciales. Y entonces acá es importante que el acuerdo conciliatorio defina de manera clara, de manera precisa, los puntos sobre los cuales van a definirse obligaciones que van a superar parcialmente la controversia y al mismo tiempo expedir la constancia señalando los hechos, las pretensiones en concreto frente a los cuales no pudo darse una solución satisfactoria de las partes, es decir, sobre las cuales no hubo acuerdo. Entonces, la audiencia de conciliación también puede brindar y ofrecer
esa posibilidad de resultado, que en la misma audiencia resulten dos documentos, un acuerdo parcial frente a una parte de las pretensiones y un no acuerdo. Caso, por ejemplo, en la de restitución de inmueble arrendado, en donde las partes simplemente pueden pactar como un acuerdo parcial la terminación del contrato, la restitución y entrega del inmueble, y frente al tema de los conceptos económicos pendientes de cancelarse, como cánones de arrendamiento adeudados, costos relacionados con las expensas de administración, intereses, pues puede no darse la posibilidad de construir una solución satisfactoria, persiste la controversia y pues ya se llevará al trámite judicial correspondiente. Vamos a hacer entonces, como conclusión de esta sesión, la enumeración de algunos temas frente a los cuales podemos identificar cómo se combinan estos elementos que definimos como características de elementos del concepto de asuntos conciliables, que no estén prohibidos por la ley, que sean susceptibles de disposición, de transacción, y frente a los cuales exista capacidad de disposición, y que no estén prohibidos por la ley, que exista objeto lícito o causa lícita, para en las siguientes sesiones ya irlas precisando frente a temas concretos, por ejemplo, en temas civiles, en temas de controversias en virtud de las relaciones comerciales, en asuntos de familia, en asuntos laborales de manera muy general, cuáles serían esos asuntos frente a los cuales podría darse la conciliación y cuáles definitivamente no. Entonces, asuntos que no se pueden conciliar, aquellos temas sobre los cuales exista una prohibición expresa señalada en la ley, determinada por el legislador como un asunto o un tema sobre el cual no puede darse la conciliación, sino que necesariamente debe darse la solución judicial. Asuntos que no admiten el desistimiento, la transacción o el acuerdo. Temas relacionados con decisiones eminentemente producto de la acción de las autoridades, asuntos de naturaleza eminentemente pública, de interés general o comunitario. Los asuntos tributarios no son susceptibles de conciliación. Las solemnidades sustanciales exigidas por la ley para la formación de determinados actos o contratos, por ejemplo, en el caso del contrato administrativo y el de la consulta previa en algunos casos, porque no es susceptible de conciliarse ese tema. Esa solemnidad que debe, o ese requisito que debe darse para la formación posterior de un contrato. Delitos graves, en temas de narcotráfico, homicidio, derechos humanos, el secuestro, el terrorismo, el homicidio doloso. Asuntos en los cuales estén involucrados derechos de terceras personas, declaración de pertenencia, de bienes vacantes, el nombre, el estado civil, la nacionalidad de las personas, los procesos de jurisdicción voluntaria, pues precisamente por no haber allí una controversia que dirimir, en asuntos de familia la calidad de heredero o legatario, las asignaciones testamentarias forzosas y las disposiciones de un testamento legalmente, legítimamente constituido. Entonces, la conciliación representa entonces una oportunidad para que las partes puedan autogestionar sus controversias, puedan construir desde el diálogo oportunidades de solución respecto de relaciones obligacionales, respecto de derechos patrimoniales, de situaciones eminentemente económicas, a partir del fundamento de lo que es la posibilidad de expresión de la autonomía de la voluntad en la fuente de las obligaciones, que no estén prohibidas por la ley. Y es importante señalar entonces que la conciliación es improcedente, no procede respecto a derechos ajenos e inexistentes, y que solo puede conciliarse respecto a lo que las personas pueden disponer por tener capacidad justamente de disposición, y esto tiene una relación inherente frente a lo que son el patrimonio de las personas, su relación económica derivada, por ejemplo, de los acuerdos bilaterales de obligaciones contenidas en el contrato,
de la responsabilidad en virtud de situaciones que se escapan a la voluntad, pero que generan obligaciones en virtud de la negligencia, de la impericia, de la imprudencia, que tienen que ver con la responsabilidad extracontractual y algunos asuntos que la ley permite justamente que pueda acudirse a la conciliación. Importante, como lo mencionábamos en la primera sesión, la intervención directa de las partes. Para la conciliación, los protagonistas pues no tienen que ver con los abogados o el propio conciliador, sino las partes. El conciliador entonces debe hacer ver que las partes son protagonistas, son actores de primer orden en la participación y en la propuesta de escenarios que permitan la solución de sus controversias a partir del diálogo directo, de ponerse en la situación del otro, de encontrar puntos afines que permitan encontrar una solución que ponga fin a sus controversias y que permitan la recuperación de esas relaciones personales, la reinstalación de las buenas formas, del buen proceder, del trato amigable para que se normalicen las relaciones a futuro. Entonces, la gestión directa de las personas inmersas en la controversia es fundamental y allí existe entonces dentro del conciliador una obligación importante en la medida en que debe ser un promotor, debe ser un incitador del diálogo para que las partes expresen sin reserva sus situaciones de apreciación, de afecto, si se quiere, respecto de la controversia, para que puestas entonces sobre la mesa se puedan encontrar elementos importantes de convergencia que a la final permitan que las partes vayan definiendo la solución a su controversia, sin perjuicio también de que sea el conciliador frente a diferentes situaciones que puedan tener las partes, el que promueva la presentación de fórmulas de solución que invite a las partes a ver las bondades, las oportunidades que se tienen de analizar esa controversia. En la audiencia de conciliación es el momento importante en el que las partes pueden dialogar y el conciliador puede reunirse con ellas y sugerirles y promoverles y motivarles, y cuenta con muchos instrumentos para poder dialogar con las partes. El conciliador en la audiencia puede suspenderla las veces que considere es un elemento importante que tiene la ley 2220 de 2022 en comparación con la ley 640. La ley 640 solo permitía que las partes fueran las que decidieran sobre la suspensión de la audiencia. El conciliador, al observar que pueden darse los elementos importantes de diálogo, puede suspender la audiencia para que las partes dialoguen de manera permanente, verifiquen las posibilidades, analicen, digamos que casi que en una matriz DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, de lo que podría implicar un escenario u otro escenario de los que proponga el conciliador, para que en una futura oportunidad, una vez también se han descargado los ánimos, puedan entonces construir una solución a su controversia. En la misma audiencia, el conciliador puede suspender para realizar audiencias separadas, que son importantísimas, son de una gran valía, porque en ese momento de confidencialidad, si se quiere, con el conciliador, se presentan elementos que por alguna razón a veces en la misma parte no se las propone a la contraparte y le propone al mismo conciliador que sea quien la sugiera para que se pueda dar ese escenario negocial, o las que puede también promover el conciliador para hacerle ver a cada uno en instancias separadas su visión y su posibilidad de lo que representaría una solución, digamos que razonable, satisfactoria para las partes, y cuando se reencuentran, pues se puede dinamizar el diálogo y construir el escenario negocial. La audiencia personal permite una interacción importante, permite que se pueda realizar la suspensión y las sesiones privadas, pero el uso también de la tecnología y de las aplicaciones también permite que con asistencia virtual se puedan dar momentos de interacción separadas, confidenciales con cada una de las partes, para poder proponer esas situaciones novedosas, atractivas, sugerentes, que pueden surgir de las mismas partes o del propio conciliador en aras de zanjar todas sus diferencias. Les agradezco mucho su atención. En las próximas sesiones, entonces, vamos ya a precisar por especialidad algunos temas
precisos de lo que son asuntos conciliables y asuntos no conciliables. Éxitos para todos y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.